atardecer. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Nuestro segundo programa aquí por TV Cámara para Guayuité, lo mejor del folclore nacional. Me quiero presentar nuevamente. Mi nombre es Ariel Articanava. Vamos a compartir este segmento musical y folclórico llamado Para Guayuité, lo mejor del folclore nacional. Quiero agradecerte a vos, por supuesto, porque estás acompañándonos cada fin de semana. Sí, estamos a partir de las 9 de la mañana por TV Cámara, dividido en 3 bloques, como el programa anterior que disfrutamos realmente. Segundo programa, vamos a tener una entrevistada maravillosa realmente y súper talentosa que lleva el folclore también consigo hace bastantes años, así que con una gran experiencia ya nuestra invitada, que nos va a cantar también algo seguramente. Después vamos a tener una super biografía de uno de los mejores intérpretes que tuvo el Paraguay. Él viajó lejos, triunfó lejos y por supuesto siempre lo recordamos de grata manera. Y en el tercer bloque presentamos como siempre el videoclip de la semana. Todo eso y mucho más vamos a disfrutar el día de hoy aquí en Para Guayuité por TV Cámara. Sin tanto preámbulo, ya vamos a arrancar de la siguiente manera con esta entrevista que tuvimos con esta maravillosa artista. Ella es Susan Saldívar. Le comentamos y le contamos de todo un poco y por supuesto ella también nos contó de su vida artística y trayectoria. Susan Saldívar, ella es de San Lorenzo y bueno, también está aquí con nosotros en Para Guayuité. Bloque número 1 aquí por TV Cámara de Para Guayuité, lo mejor del folclore nacional. Muy bien, estamos de vuelta con todos ustedes. Qué gusto compartir en este bloque de la entrevista. Vinimos a visitarla a una gran artista. Ella es Susan Saldívar desde la ciudad de San Lorenzo. Bueno, bienvenida, Susan, o al revés tiene que ser. Y ambos. Gracias, Arti. Muchísimas gracias por siempre tenerme en cuenta, darme espacio en tus espacios. De verdad soy muy feliz que seas súper emprendedor y que vayas golpeando puertas y abriéndote camino. Reinventarse, ¿verdad? Que en todos los sectores prácticamente fue así. Estamos en esta nueva era, Susan, de Para Guayuité. Ya tuvimos la oportunidad de hablar contigo a través de las redes sociales, pero bueno, ahora tenemos la oportunidad de estar en un canal súper importante que es TV Cámara, así que desde ya muchas gracias por ese espacio. Para Guayuité, vamos a conocer más de la carrera de Susan Saldívar y bueno, la gente quiere saber cómo se inició, Susan, cuándo fue ese momento, qué es lo que vos dijiste, yo voy a ser artista y cómo. Desde chiquita, mi mamá y mi papá pillaban que la nena cantaba, ¿verdad? Y primero siempre en casa nomás, y desde chiquita luego hay una foto cuando yo cumplía, calculo que 3 años seguramente, que estoy con una radio y un microfonito, y yo estaba aferrada a mi juguete, un micrófono, por la pinta ya me gustaba, ya me llamaba la atención. Después recuerdo que de niña tenía mi juguete favorito, que era un helado de plástico que tenía eco, y a mí me encantaba, y ahí fue brotando, ¿verdad? Y bueno, formé parte del coro Brotes de Esperanza en el Colegio Sagrada Familia, fue acá en San Lorenzo, Instituto Sagrada Familia, y ahí di mis primeros pasos, estando en el coro con el profe Roberto del Valle. Canté muchísimo y enseguida él me daba solistas, competíamos intercolegiales, disfrutaba muchísimo yo porque todos esos pasos donde yo compartía competencias, yo no me sentía compitiendo y que tenía que ganar y esas cosas que siempre tenemos que atender también los mayores cuando nos ponemos fanáticos por los hijos o cosas así, de acompañar ese proceso, no de sobreexigirle a la criatura que está empezando a tener un talento tan hermoso como es cantar en este caso. Pero discúlpame, ¿tu talento era innato o vos ya tenías algún estudio previo cuando el famoso profe te descubre? No, talento puro. Yo cantaba nomás, yo no hacía clases de canto ni nada en aquel momento. Después ya de grande, como cada vez cantaba más, entonces empezaron a decir mis papás, tenemos que llevarle a alguna profesora de canto. Y mi tío Juan Saldívar, que vive
en Hernandarias, que se dedica también a la música, les recomendaba a mis padres a la maestra Wilma Ferreira. Y le encontramos, estaba justamente acá en San Lorenzo, y ella fue mi primera maestra, pero no me recibió cuando le buscábamos. Dijo, cuando cumpla 14 años me traen a la niña. ¿Sabes que hay casos que sucede eso? Que hay profesores que, de acuerdo a la edad, también ellos trabajan por eso, porque va cambiando el tono de voz, el color de voz, etcétera. Entonces, a los 14 años recientes iba a recibir. Sí, a los 14, cuando cumplí 14 yo me fui junto a ella y calculo que es la escuela de antes del canto, ¿verdad? Donde trabajaban a la voz ya sin el proceso de cambio que también sucede en las mujeres. Lo primero que vamos a aprender, mi hija, es a cantar la música paraguaya, me dice ella, ¿verdad? Y nada, y ella fue la responsable de mi pasión por la música paraguaya. ¿Qué significó el programa Rojo en tu vida? Y además otros realities que también estuviste participando. Pero no sé si Rojo fue que marcó más algo en tu vida artística. Quiero que nos comentes un poquito de ese tema. De ese paso. Y bueno, yo arrancaba con la maestra Wilma para no perder ese trayecto hasta llegar a Rojo, ¿verdad? Y después mi papá se empezó a entusiasmar y empezó a averiguar los festivales, ¿verdad? Y yo competí en el Festival de Tacuarembó, primero en el Festival de Pacareí y después de Tacuarembó en el mismo año. Por la buena preparación que tuve con mi maestra, gané ambos festivales, cuando eso era mucho más importante aún, ganar esos festivales. Y siempre me decían que lo tradicional era ganar primero el Tacuarembó y que el Pacaraí era mucho más difícil, mucho más competitivo. Y en mi caso fue al revés, y fue uno tras otro. Después también competí en el Festival de Ñandutí. Vino al colegio y llega Rojo a Paraguay. No me presenté para la primera generación, me presenté para la segunda, no había quedado, llegué hasta lo último pero no clasifiqué. Y me vuelvo a presentar para la tercera generación, ahí sí clasifiqué. Y Rojo para mí fue una enseñanza en todos los aspectos de mi vida, porque yo empecé a ser independiente, yo me iba solita y de vuelta colectiva. Mi mamá sí estaba siempre para... ¿Cuántos años tenía cuando eso sucedió? Y 18, cumpliendo 19. 19, cumplía 20. Sí, porque yo ya terminé el colegio cumpliendo 19 años. Y aprendí a cantar. Eso es lo que yo más valoro de Rojo, que nosotros pasábamos estas experiencias de cantar diferentes ritmos, que es súper importante para un artista. Cuando uno va creciendo y va teniendo años de trayectoria, se da cuenta de que en Paraguay tenés que cantar de todo. Ensayos eran lo máximo. Ahí, Dios mío, tío Mario. Con don Mario los ensayos eran... Pero esos ensayos nos enseñaron para la vida. O sea que particularmente también siempre recuerdo y se quedó impregnado en mi memoria los ensayos con don Mario Gómez, porque ahí era el momento. Y eso hizo que cada artista se forme, sin duda alguna. Sí, la disciplina, la puntualidad, guay de vos que llegues tarde. Ese ya te quedaba afuera ya. Nosotros teníamos programación de lunes a viernes. Imagínate lo que era lunes a viernes. Teníamos en horario central. Ahí estábamos, teníamos que cantar música cada un día, cada 2 días. Yo me la juego y eso era espectacular también. El prime time en ese horario era increíble. Hasta hoy en día la gente se acuerda de Rojo. Y la gente se acuerda de algunos rostros. Sí. Mira que cuando eso... no había, por ejemplo, Facebook, Instagram. Si sabía que iba a ser iba a explotar. Hicimos 2 o 3 expos que reventaron de presencia de gente. Imagínate que antes y hasta ahora también eso se llena, pero con artistas internacionales. Uno se sentía ídolo. Sí, era genial saber que tu compueblano, tu compatriota te estaba apoyando, estaba valorando tu trabajo como artista. Vos me hablaste de cuando tu maestra te impregnó a vos el estilo folclórico. Eso ya quedó. Susana Saldívar es una cantante folclórica, o hace de todo, Susana, o cuál es el estilo que a vos te gustaría continuar, o lo que más te gusta. Hoy por hoy hago de todo. Aprendí a cantar de todo y disfruto muchísimo cantar de todo. Pero la música paraguaya para mí es especial y le respeto muchísimo a la música paraguaya. Ahora me salió mi proyecto de disco y recién ahora, pero es el momento. Voy a grabar mi primer disco de música paraguaya. Qué bueno, Susana, felicidades. ¿Esto es una primicia o ya sabía la gente? Sí,
Bueno, ya sabemos, entonces, primicia para TV Cámara y para Guayité. Con el maestro Carfalda la voy a hacer. Ah, la pucha. Le Dios quiero mío. tocar porque- Mira un poco, maestro de maestros. Es que va a ser un disco muy especial para mí y como es tan especial, quiero que trabaje alguien especial conmigo y es el maestro Oscar Faldala, que conoce mi esencia, conoce mi estilo y sé que vamos a combinar súper bien en este trabajo de producción. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausita nosotros. Realmente estoy muy contento de conversar con una exponente así. Yo me refiero siempre a Susan Saldívar porque ya tiene su tiempo de trayectoria y su lucha con el folclore. Y bueno, y ahora nos damos cuenta, esto es una sorpresa. Se viene el disco de Susan y seguramente vamos a disfrutar. ¿Para cuándo más o menos? Para cerrar esta primera parte. Todavía no sé, dependo de... Me adjudicó Fondec, me aprobaron el proyecto y cuando ellos te entregan ya la nota, y ahí tenés que, con todo tenés que meterle porque creo que tenés un tiempo límite. De todos modos todavía no me entregaron, pero yo ya voy a empezar a trabajar con el profe para que no nos tome de sorpresa y que pueda hacer un trabajo hermoso como se merece la música paraguaya, ¿verdad? Vamos a hacer una pausita. Estamos por TV Cámara Paraguayité todos los domingos a las 9 de la mañana. Pausita y ya volvemos. Nos vas a cantar después también, ¿verdad? Cantemos, claro que sí. Ya está, volvemos enseguida. Ay, rincón feliz donde nací. Bueno, estamos de vuelta con todos ustedes disfrutando de esta súper entrevista con Susan Saldívar. Ya nos habló de sus inicios, sus realities, sus gustos musicales, también cómo empezó lo del folclore, lo del disco. Bueno, hay todavía algunas cositas que quiero preguntarte, Susan, y desde ya agradecido por abrirnos también las puertas de tu casa. Estamos disfrutando bastante. ¿Quiénes son o quiénes fueron tus referentes musicales? Viste que siempre arrancamos en la música y decimos, yo quiero ser como él, o yo quiero ser como ella, yo quiero llegar a esto. ¿Quiénes te inspiraron a vos, Susana? Y bueno, tengo tantos ídolos, pero específicamente ya que estamos hablando mucho de la música paraguaya, hay una voz preciosa que a mí me encantaba y yo soñaba cantar como ella y se llama Marlene Chávez. Ella es de Ciudad del Este y es una de mis más grandes referentes y por supuesto también Lisa Abogado por esa presencia escénica. Aquí estoy yo, soy la dueña, soy la reina y esa interpretación tan poderosa de las canciones, ¿verdad? Y mi maestra y también Miriam Beatriz, Mirta Noemí, Suni Ramos, todas las grandes intérpretes de la música paraguaya que siempre estuvieron presentes a donde yo iba a cantar, donde yo comenzaba y ellas ya estaban como las grandes artistas en el escenario. Entonces yo siempre les digo a ellas que yo les miraba y que les admiraba también, ¿verdad? Hoy en día son mis amigas. A Lisa también le tengo muy cerca, le decimos Mamá Lisa, le queremos muchísimo. Es una gran artista que también apoya mucho a los jóvenes que estamos arrancando, a los que van arrancando ahora. A la que tengo pendiente y sueño con conocer es a Marlene Chávez. En algún momento tiene que darse, estamos en el mismo país y todavía no tuve. Pero no le escribí, no le escribiste, qué sé yo. Hoy en día pues es más fácil. Sí, pero viste ese ídolo como que le tenés. Y eso me pasa con ella. Igual Laura Velo, una amiga de Ciudad del Este, me dijo que apenas esté allá que le diga que vamos a ir a visitarle y le voy a conocer, ¿verdad? Y algo súper lindo sentir eso por un artista nacional, ¿verdad? Y imagínate, el día de mañana van a haber otras generaciones donde diga mi inspiración fue Susan Saldívar. Pero puede llegar a ocurrir, ¿por qué no? Qué gusto, y sería hermoso. Susana, hablame un poquito de tu experiencia en Japón. ¿Cómo se dio? ¿Qué fuiste a hacer ahí? Obviamente sabemos que es a través de la música, pero ¿cómo se dio esa linda oportunidad en un país sumamente difícil, creo yo? Y justamente hicieron camino artistas paraguayas. La primera que fue Fanny Pedroso, hermana de Perla, gran cantante que hace poco lastimosamente la perdimos, pero era un joya de cantante. Y tengo entendido que Fanny fue la primera en ir acompañada del arpa. En Japón llega muchísimo el arpa paraguaya.
Y ella estuvo en el hotel hace años donde también yo fui. Estuvo también mucho tiempo Miriam Beatriz, que creo que le agarró un tsunami o algo de esas cosas y nunca más quiso volver porque se asustó. Creo, ahora no sé, algo así era que escuché. Y a Miriam le respetaban muchísimo allá, hasta ahora le recuerdan. Después de mucho tiempo estuvo también Cadi Nair, Maura de Canindeyú, muchas paraguayas acompañadas de don Antonio Torales. Él es un artista que viaja hace más de 12 o 14 años. Y nada, el trabajo soñado, el trabajo soñado. 6 meses, canté todos los días, 172 días en total sin corte de lunes a lunes, pero daba tanto gusto, era tan cómodo, ellos no necesitan ni siquiera volumen fuerte porque son personas muy delicadas, entonces vos disfrutabas también de cantar, te juro, Arti, de lunes a lunes canté, solo un día, recuerdo que el hotel se había cerrado para alguna refacción, un día. En un día ellos hicieron todo lo que tenía que hacer. ¿Cómo aguanta las cuerdas vocales? 170 y cuántos días. ¿Aguantaste? Aguanté. El primer día mi cara era un espanto. Yo dije, Dios mío, esto tengo que hacer todos los días. ¿Será que voy a aguantar? Nunca en la vida canté así tan seguido. El segundo día yo ya estaba en mi casa. Muy bien. Gracias, Su. Muchísimas gracias. Nos vamos despidiendo de esta linda entrevista con Susan Saldívar. Vamos a escucharte cantar ahora, ¿verdad? No sé si querés decir algo más, tus redes sociales, donde la gente puede seguir tu carrera y encontrarte. Ya, bueno, me buscan como Susana Saldívar, mi apellido con Z, Saldívar con Z. Y en cualquiera de las redes hay materiales cantando, hablamos del día a día y nos divertimos, es nuestro entretenimiento. Y nada, quienes quieren cantar, quieren incursionar en este ambiente, mucha dedicación, mucha preparación, perseverancia y mucha paciencia, ¿verdad? Gracias, Su. Bueno, vamos a disfrutar ahora de la bellísima voz de Susan. Un placer realmente para Paraguayité y para TV Cámara. Disfrutamos del momento artístico. El suave arrullo de la brisa que al pasar acaricia y alivia el corazón. Sentir tu voz dulce divina trayendo cantarinas tus promesas de amor. Mi vida es mucha tu tardanza, se muere mi esperanza de verte junto a mí. Si hoy lágrimas de amargura empañan la dulzura de nuestro amor feliz, mi corazón sufriendo está tu ausencia cruel, amor en su soledad. Que pasa cantando, suavemente arrullando en esta noche azul, me trae un poco de consuelo en mi largo desvelo, en mis huellas sin luz. Y al ver perdida mi esperanza, en mi alma la añoranza se ahonda mucho más. Si ya no tengo vida mía, de tu amor la alegría es mi felicidad. Mi corazón sufriendo está tu ausencia cruel, amor en su soledad.
No te olvides de seguirnos en las redes sociales, tanto en el Twitter como también en la fanpage del Facebook TV Cámara, y entérate de toda la programación de nuestro canal. Muy bien, bloque número 2, momento de presentar la biografía de un gran artista que triunfó en el extranjero, precisamente en Inglaterra, en Europa. Él es de la ciudad de Altos, Luis Osmer Mesa, más conocido como Luis Alberto del Paraná. Bloque número 2 por TV Cámara, aquí en Paraguayoité. Luis Osmer Mesa nació en Altos, departamento de Cordillera, un 21 de junio de 1926 a las 14:30 horas, y fue anotado en el juzgado de paz el 14 de agosto de 1926. Jovencito que prestaba el servicio militar, tímido y decidido, a medio camino entre la parquedad del campesino y una sonrisa grande abierta hacia nuevos horizontes. Es el cuarto de 8 hermanos, entre ellos una sola mujer, Obdulia, también cantante, ahora retirada. Doña Jacinta, madre de Luis Alberto, falleció a los 67 años, cuando él se encontraba de gira por Europa, el 15 de agosto de 1956. Era costurera. Su padre era José Domingo Encina González, un maestro rural. Anécdotas de Paraná. En el The Royal Variety Performance, en los pasillos del teatro, los 4 de Liverpool se cruzaron con los compatriotas y le pidieron que canten el emblemático bolero Bésame Mucho, canción que los británicos ya habían grabado. Luis Alberto le pidió a Reinaldo Mesa que interpretara la canción. Reinaldo le cantó y los Beatles quedaron maravillados, tanto así que Paul McCartney lo bautizó como Mr. Bésame Mucho. On With The Show, tema de los Rolling Stones, es una mítica canción que se dice fue grabada con Luis Alberto del Paraná. En algunas partes de la canción se oye claramente el 6x8 con el pájaro campana. Otros cuentan que lo más probable es que hayan usado la melodía como mero sample, que en esa época ya estaba de moda. Otro relato dice que lo más probable es que Brian Jones, el guitarrista, haya escuchado alguna vez a los sudamericanos y de alguna manera logró aprender el tema y él mismo lo grabó. Un 4 de noviembre de 1963, en el Teatro Príncipe de Gales, se llevó a cabo una edición más de The Royal Variety Performance. En esa especie de gala para la familia real abierta al público, participaron los artistas británicos más populares del momento, como Pinky and Perky, 2 chanchitos animados de un programa infantil, el elenco de La Bella y la Bestia y los Beatles. Entre los números internacionales se encontraba la presencia de Luis Alberto del Paraná y los paraguayos. Luis Alberto del Paraná murió en Londres, Inglaterra, a consecuencia de un derrame cerebral un domingo 15 de septiembre de 1974 a los 48 años. Ay, rincón feliz donde nací. Estamos de vuelta, señoras y señores, muchísimas gracias. Un placer compartir este maravilloso programa, segundo programa aquí por TV Cámara, una señal bien paraguaya. Y como nuestro nombre también lo dice, Paraguayoité, lo mejor del folclore nacional. Disfrutamos del bloque número 1 con Susan Saldívar, también la biografía del gran Luis Alberto del Paraná. Y por supuesto es momento de despedirnos con un super videoclip recomendado en forma semanal de parte de Paraguayoité. Latido Guaraní se llama este grupazo que nos traen polka y tereré. Muchísimas gracias a vos y nos reencontramos nuevamente, Dios mediante, la próxima semana a partir de las 9 de la mañana aquí por TV Cámara. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo de parte de Paraguayoité. Chau, chau.
estas estrofas, pedirte un zapucay y me acompañes cantando a mi querido Paraguay. Bella tierra bendita, la tierra del mariscal, de las mujeres gloriosas y valientes sin igual. Vengo a invitarte el tereré, bello que lo mitad, y compartan conmigo este ritmo para bailar. Con la polka y el chamamé ya se empiezan a sentir, el corazón vibra fuerte con latido guaraní. Alcemos juntos nuestra bandera, vagaré toyayay, y lo único que mi vida sea el río Paraguay. Que suene el acordeón, el arpa y el maracá, paipiriña en el corazón, allá a oño ni de paz. Vengo a invitarte el tereré, bello que lo mitad, que compartan conmigo este ritmo para bailar. Con la polka y el chamamé ya se empiezan a sentir, el corazón vibra fuerte con latido guaraní. Compartan conmigo este ritmo para bailar. Con la polka y el chamamé ya se empiezan a sentir, el corazón vibra fuerte con latido guaraní. Vengo a invitarte el tereré, bello que lo mitad, y compartan conmigo este ritmo para bailar. Con la polka y el chamamé ya se empiezan a sentir, el corazón vibra fuerte con latido guaraní. El corazón vibra fuerte con latido guaraní. El corazón vibra fuerte con latido guaraní. El corazón vibra fuerte